Hola chicos, literatura 121. Doña Emilia Pardo Bazán, una gallega ilustre de la ciudad más populosa de Galicia, La Coruña, con su hermosa ría, bahía y muy activa en la historia española. Tiene muchas citas en los siglos XVIII, XIX y XX, no digamos, convirtiéndose en una de las principales ciudades industriales de España, del norte y de toda en general, por sus famosos astilleros que precisamente durante mucho tiempo han llevado el nombre de esta literata, la empresa Pardo Bazán, que posiblemente sea como han conocido muchas personas este nombre antes de conectarlo con la literata y autora. Es sobre todo esta figura un bastión de los derechos de la mujer, de esos derechos nunca bastante defendidos. Todavía el mundo en general, inclusive en las sociedades más adelantadas, arrastra, y no digamos en las religiones, arrastra un tufo del pasado donde la mujer está siempre en un segundo plano. Y filosofías y religiones que han puesto por delante siempre la dignidad humana es curioso y desalentador también el ver cómo sobre este tema pasan por encima. Le ponen unas florecitas, le ponen un altar, le ponen que si es la dignidad de madre, la dignidad de tal santa o de tal virgen, oh, qué bonito, pero no acaban de ponerle enrasada totalmente con el varón, que es lo que realmente le pertenece. Doña Emilia nos va a dar la pauta de cuál es el camino para llegar a esto. Ya lo veréis. Bueno, Emilia Pardo, el señor Pardo, que para mí tiene muchísimo mérito, Pardo y su madre, Bazán, familia aristocrática de mucho dinero, en Galicia, pero que también tenían casa en Madrid. Y entonces alternaban veranos, inviernos, Galicia, Madrid, Madrid, Galicia, estaban a caballo entre unas y otras. Nace en el 51, en 1851, y muere en el 21, un año después que su amigo y amor Benito Pérez Galdós, precisamente de una gripe que se le complicó con ¿cómo se dice esto? Esta enfermedad del azúcar, con la diabetes que tenía. Bueno, haré un poquito de lectura parafraseando porque es mejor eso que llevarte por altibajos y desorden. Dice, escritora, periodista, porque tuvo mucha actividad en la vida social y como periodista, incluso fue editora, que hizo una revista, ya veremos, y catedrática. Le negarían los puestos de honor de la Real Academia en concreto, donde tuvo que insistir hasta 3 veces sin conseguirlo.
se murió con esa espina. Y no solo para ella, sino también lo hizo para sus contemporáneas Gertrudis López de Avellaneda, Gómez de Avellaneda, y para... ahora no me sale el nombre, bueno, como lo voy a leer luego, ya me saldrá. Se la conoce también como Condesa de Pardo Bazán, porque este título se lo dio Alfonso XIII por su importancia en el mundo literario. Considerada una de las mujeres escritoras mejores escritoras de la literatura española y, sobre todo, en su rama o en su tendencia de aquella época, el naturalismo. Galicia fue el escenario, la temática más usada. Rosalía lo había hecho en poesía y ahora viene una novelista gallega, pero de importancia nacional, por supuesto, en el mundo de las letras españolas. Su padre deja en ella una influencia impresionante y buenísima, que ojalá que todas las niñas tuvieran un padre como el que tuvo Emilia Pardo Bazán. Le dio gran libertad y le proporcionó una amplia educación, pero una libertad no para desperdiciarla. Ya veremos. Fue una lectora voraz, todo lo que caía en sus manos lo leía. Se hizo con ello una autodidacta, que significa la que se enseña a sí mismo. ¿Por qué autodidacta? Pues porque tenía cerrados, como mujer y por mujer, todos los más importantes caminos de la instrucción de aquella época, universidad, etc. No podía entrar la mujer. Incluso aprende otros idiomas para poder leer las obras de sus autores en la lengua original, en concreto francés, alemán. Tuvo un padre, digamos, intelectual. Su padre intelectual fue el gran Feijóo, el gran Benito Feijóo. Gallego como ella, y gran promotor de la auténtica promoción social mediante la instrucción de los pueblos. Entonces, eso a ella le enganchó profundamente. Hay que instruir al pueblo, y preferentemente en este caso, ya que la tienen olvidada, postergada, hundida, la mujer. Desde muy joven hace estudios sobre Feijóo. Precisamente gana un premio en su vecina ciudad de Orense sobre este literato y polígrafo gallego, este monje benedictino. Acordaros, tenemos unos vídeos muy bonitos sobre él. En Madrid también sabemos que destaca, bueno, por supuesto, los conocimientos científicos, matemáticos, de naturales, de química, etcétera, tuvo que ser también autodidacta, porque ni por asomo le habrían permitido nunca entrar en una facultad de ciencias a una mujer, que es el Sancta Sanctorum, donde la mujer entra todavía muy poco. Yo, durante 40 años de enseñanza presencial, en contacto con las familias, con los niños, con las niñas, casi todos ellos en clases mixtas, es decir, de niños y niñas, he visto cómo se iba dando al principio con bastante esfuerzo, había familias que no, la niña el sábado a ayudar a su madre, y el niño se ha ido a jugar al fútbol. Y para fregar, ¿verdad?, yo tenía la costumbre de sentarlos por sorteo, pero con una condición,
que al poner las mesas, los pupitres de 2 en 2, ponía siempre niño o niña durante un trimestre, de los 3 trimestres del año. Y al principio arrugaban la cara. Cuanto más simples eran los niños. El niño más simple era el que hacía más ascos. En fin. Pero curioso, que luego todos aceptaban y habían entendido que había sido positivo. Porque si yo les dejaba entrar en clase y decía, sentaros donde te queráis, automáticamente aquí se me sentaban las niñas y aquí los niños. Y dije, no puede ser, esto es un colegio mixto. Pero mixto real, es decir, donde convivís niños con niñas. Tenían 10 añitos. Entonces yo aplicaba, digamos, las estrategias pertinentes a esta edad. Para cada edad habrá una estrategia en este tratamiento de la mixtura, por así decirlo. Pero aquello me dio muy buenos resultados. La niña decía, fíjate, llevamos juntos desde parvulitos, desde los 3 años, y no nos conocíamos. Ahora sí, ahora ya sabemos cómo es uno y sabemos cómo es otro. Digo, mira qué bien. A veces incluso, hablando de esta igualdad real que había y tendría que haber entre niño y niña, y que no se daba en sus casas, yo les decía, digo, pues no, oye, a ver, poned ahí las manos de niño y de niña. ¿En qué se diferencian las manos de la niña de las manos del niño? ¿No tienen las dos 5 dedos? ¿No tienen las dos una palma y un inverso? ¿Por qué unas pueden fregar platos y las otras no? ¿Por qué unas tienen que quitar polvo y las otras no? O barrer, planchar y las otras no. Y lo entendía perfectamente. Curioso que con la enseñanza mixta, es decir, al salir de la enseñanza diferenciada, escuela de niños o escuela de niñas, las niñas se han ido encumbrando. Y hoy, por lo menos en el ambiente donde yo me muevo, son muchas más las niñas que llegan a coronar estudios superiores que los niños. Solo tienen, ya he dicho antes, un pequeño campo desierto donde es difícil que se metan, que es en el campo de las ciencias aplicadas. Física, química, ingenierías, etc. Pero van entrando. Y con muy buenos resultados. En el mundo de las letras y en el mundo de la medicina son legión ya, y además muy profesionales. Enormemente profesionales. Y muchas de ellas compaginan, y con éxito, pues su vida en pareja, incluso de ser madres, con una buena realización profesional. Bendito sea. En fin, la Emilia Pardo Bazán tuvo mucho que ver. Sí, porque todo lo que ella padeció, pero todo lo que ella luchó, ha dado fruto. Vamos a rendirle un pequeño homenaje con este vídeo pequeñito y sencillo. Pues su padre tuvo mucho que ver. Cuando un padre ve a una niña y ve a un niño y dice, no, los dos tenéis que ir, y no hace separación, ahí está el principio. Olé de padre. En Madrid, pues hizo amistad, pues como no, con Giner de los Ríos, el clausista de la Libre Institución de Enseñanza, que la alienta, incluso le costea su primer libro de poesías que hizo sobre su hijo, Jaime, porque Emilia Pardo Bazán se casó con José Quiroga, teniendo ella 16 años y él 20, que todavía no había acabado la carrera de Derecho. Pero bueno, la casa era muy grande, se quedaron en casa de sus padres, vivían perfectamente. Al cabo de bastantes años empezaron a tener hijos y tuvieron 3 hijos. El primero, Jaime, llenando esa faceta tan maravillosa que tiene la mujer
superior a la del hombre, que es la de la maternidad. Maravillosa. Y ella lo supo plasmar en ese libro de poesías que se lo costeó la publicación Ginés de los Ríos. También trabó amistad con el dramaturgo Pere de Ayala, con el orador y político Emilio Castelar, con Miguel de Unamuno, profesor de la Universidad de Salamanca, filósofo, literato, etc. Y otros mismos, incluso con otros que eran tradicionalistas y de su idea, contrarios a su idea liberal, porque ella era liberal y pro-republicana. Siempre suspiró por la venida de la República, aunque fue precisamente luego Alfonso XIII el que la hizo un rey, el que la hizo condesa. En fin, en concreto con Menéndez Pelayo, con el que al principio tuvo una relación, qué señora, decidiría el uno, y la otra, qué señor. Pero luego, al entrar cuando ella se echó decididamente al naturalismo, a esa descarnada descripción de la realidad que se había traído de sus viajes de Francia, cogidas del mismísimo padre del naturalismo, de Zola. Entonces Menéndez Pelayo ya le dio el carpetazo y la puso bastante mal. No así. Mejor la trató el otro crítico ínclito de esa época, que fue Clarín, su vecino asturiano, que incluso le prologó el libro, el ensayo, con el que ella se destapó al mundo de la literatura y dijo, el naturalismo, aquí está, que fue el ensayo de la cuestión palpitante. La cuestión palpitante. Defensa del naturalismo, defensa de Zola. Pero, ojo, no lo tiene como una cosa exterior a España, como una cosa de fuera de España. No, ella dice que esta cuestión palpitante, el naturalismo, nacido en Zola, en España ya tenía cartel, que era el realismo de nuestros mejores novelistas del siglo de oro. Y ella, o sea, a este sí le otorga los laureles, la admiración y todo. Pero ella dice que nosotros hagamos naturalismo dentro de la corriente española del siglo de oro. Curioso. Sí, eso es fenomenal, pero nosotros no tenemos por qué coger algo extraño. Cojamos lo que ya tenemos. Pero hagamos naturalismo, si es posible, más fuerte que el de los franceses, que esa fue su actitud en algunos libros. Aunque no todos son naturalistas. Ella tiene algún libro y alguna novela hasta romántica. Y eso que nació ya en el 51, cuando, digamos, el romanticismo cae de pleno. Pero claro, luego también hubo movimientos postrománticos con Bécquer y no digamos con su compatriota Rosalía de Castro, que bien tendría noticia de ella. Bueno, dice, estuvo muy presente en la vida social, cultural y literaria, como cualquier hombre y mejor que muchísimos de ellos. Pero no se lo reconocían. Siempre le decían, una mujer no puede estar ahí. Bueno, Pereda, mi paisano santanderino, era uno de los más importantes. Una mujer no pinta nada ahí. Tradicionalista, agarrotado. Y dice, entre ellos se ganó la admiración y respeto de escritores, políticos e intelectuales de la época, aunque también alguna enemistad. Empezó haciendo poesía y ensayo porque ella opinaba que la novela era una cosa secundaria, que un escritor tiene que hacer poesía, lo más sublime, con su libro Jaime, dedicado a su hijo. Ensayo, escribir sobre cuestiones palpitantes, tomando nota
y tradición y galleguismo de su mentor Benito Feijóo. Incluso, además de hacer novela luego, incluso hizo alguna obra de teatro. Además, según ya he adelantado antes, fue editora, y por supuesto corresponsal en varios de los más importantes periódicos y como crítica literaria. Diferentes estudiosos han opinado o opinan que fue la primera cultivadora de lo que ha dado en llamarse luego literatura comparada. Bueno, estudio crítico de las obras del padre, con el que gana el premio Orense. Su primera novela, Pascual López, que es una autobiografía, es decir, Pascual lo escribe en primera persona, de un estudiante de Santiago, de la universidad, gallego también, de un estudiante de medicina. Y entonces se mete en la vida de este estudiante y va narrando, dice, una novela de corte romántico, pero también realista, o realista, pero también romántico. El libro de poesías, viaja por Europa con Cela, La cuestión palpitante. Clarín le había hecho el prólogo de La cuestión palpitante, que aquí me quedé diciendo texto. Clarín hizo el prólogo. Sin embargo, luego no acabó bien con él. Clarín, cuando vio que se iba a ese naturalismo crudo y tal, ya no le gustó nada y le dio alguno de sus paliques. Ese mismo año, el año 83, en que escribe La cuestión palpitante, escribe una de sus más importantes novelas, La tribuna, de la que tengo un texto aquí, un fragmento que te leeré a continuación. Dice, es la primera novela social española dedicada al mundo obrero. El mundo obrero ya tenía entidad y era parte muy importante en la sociedad, especialmente por las reivindicaciones del obrero frente al patrón. Pues ella se mete de patitas en la cazuela del problema. Obra social palpitante, en La tribuna. Retrata de forma cruda, ya lo veréis, la miseria de las trabajadoras de una fábrica. Esta, dice, se basó en una fábrica real de cigarros de La Coruña, donde ella fue durante una temporada mañana y tarde para poder observar y conocer al colectivo protagonista, que lo coge de protagonista de su novela. Bueno, esta novela tuvo mucha controversia debido, pues lógicamente, a las duras opiniones sobre los patrones. Su matrimonio, entonces, con esta presión social que le hicieron, se rompe y comienza a vivir por separado. Y a partir de ahí es cuando se dedica a escribir. Los Pazos de Ulloa. Los Pazos de Ulloa. Otra de sus grandes novelas, Los Pazos de Ulloa. Sabéis que los pazos son esas casas señoriales, mansiones separadas de la población, donde vivían los nobles gallegos. Galicia tuvo un feudalismo que se prolongó en el tiempo más que en el resto de la península. Es decir, donde los aristócratas tuvieron más privilegios sobre la clase humilde. Y ella se mete contra esto, poniendo de relieve la depauperación de esa aristocracia y sus innobles conductas respecto al pueblo llano, en Los Pazos de Ulloa.
es decir, de denuncia social. Luego, otra obra, La madre naturaleza, donde también en Galicia, y como vamos a leer un fragmento, verás qué bien entiendes lo que ella persigue en esta obra. Es cómo es la naturaleza, cómo vive el gallego con la naturaleza, cómo está impregnada la vida rural con la naturaleza, los sentimientos, las costumbres y todo, en la madre naturaleza. Dice, sigue reflejando la sociedad gallega, pero con esos supuestos naturalistas, zolianos, de Zola. El determinismo, es decir, nuestra conducta está determinada por los hechos anteriores, por nuestra situación y por nuestra circunstancia. Somos un producto, que si has estudiado bien cuáles han sido los pasos, la vida de este señor, ya sabes cuál es el siguiente. Está determinado. No puede hacer otra cosa. Es un producto de su historia, de su circunstancia, de sus padres, de todo. Ese sería el determinismo. Que tiene que ver mucho también con la herencia. Sus padres, sus abuelos, incluso genética, se metían entonces. Había unas teorías de que incluso el individuo llevaba reflejado y ya constitucionalmente en su estructura ósea, fisionómica, el ser un delincuente. Estas teorías se dieron. Sí, este niño o este joven o este señor es un delincuente. Mírale cómo tiene los pómulos, cómo tiene los ojos, la mandíbula. Tiene que ser un delincuente. Lo es. Y el fatalismo, donde el fato, el hado, se impone de una manera cruel y totalmente cruda a las posibles mociones de cambio que pudiera tener la conducta de una persona. No, su hado, su destino es ese. Por más que haga, no conseguirá nada. La fuerza del destino, el fatalismo. En fin, eso en estas dos obras, en Los Pazos de Ulloa y en La madre naturaleza. Y aquí viene lo que te dije ya en la introducción, la importancia de esta señora en la redención del estatus de la mujer. Funda una revista mensual llamada Nuevo Teatro Crítico, que es a su vez, o era, el título de una de las principales obras de su mentor, de Benito Feijóo. Y le pone el título a su revista de esta, que tuvo bastante éxito, pero solo estuvo 3 años. Y al final de los 3 años reconoció que había perdido humor y dinero. Ya tenía menos humor y menos dinero. No le salió bien, por supuesto, pero bueno, disfrutaría lo suyo. Y ahí metía muchos artículos sobre la mujer, cuestiones políticas, sociales de su época, etc. Defendió el estatus de la mujer por todos los campos, pero incidió en uno, que para mí también es el más importante: la instrucción. La mujer tiene que recibir una instrucción, una educación, una enseñanza idéntica a la del hombre, para que ahí esté, digamos, el trampolín desde el que luego puedan competir
los dos, o coadyuvarse los dos, pero en igualdad de condiciones. No, mira, tú eres hombre, llegarás a obispo. Tú eres mujer, pues te quedarás en monja o en religiosa. No. Y sé muy bien lo que digo. Dice, no puede en rigor la educación actual de la mujer llamarse educación. Dice, eso, lo que hacéis hoy con la mujer, no puede llamarse educación. Eso es una doma. A la mujer no la instruís, la domáis. Puesto que lo único que perseguís es que sea obediente, que sea pasiva y que sea sumisa. Eso no es instruirla, eso es domarla. También dice, vale, pues voy a poner trigo, hechos concretos, cosas prácticas, y hace una biblioteca para la instrucción de la mujer. Crea la Biblioteca de la Mujer en 1892, que es una colección de libros de distinta temática para instruir a las mujeres ¿sobre qué? Sobre lo que no querían instruirla, sobre política, sobre economía, sobre religión, sobre literatura, sobre historia y sobre otros saberes, incluso científicos. En su obra Memorias de un solterón, que la hace en unos momentos de su relación con Galdós, que duró 20 años, aunque con algunos altibajos. Y ojo, que Galdós ya hemos dicho que fue mujeriego. Pues no, los altibajos en esta relación vinieron por ella. Sí, porque tuvo 2 ligues, como dicen hoy, que ella luego se disculpa y dice, bueno, fueron peccata minuta, producto de las circunstancias imprevistas, pero que a Galdós le sentaron muy mal. Y lo reflejó en alguna de sus novelas también. Lo mismo que ella refleja también al señor Galdós en Memorias de un solterón. Pero ahí, precisamente en este libro de Memorias de un solterón, pone el ideal de la mujer, es decir, cómo puede vivir una mujer en la sociedad. Bueno, pues ella pone unos ejemplos donde dice que los dos pilares del trabajo, con un trabajo siendo una profesional, y una educación adecuada. Escribió numerosos ensayos y más publicaciones y muchas conferencias en defensa de los derechos de la mujer. Ella proponía un cambio de la España que, a diferencia de Europa, no se modernizaba, no adelantaba. Incluso nos receta que para tener una salud mental adecuada tendríamos que salir al extranjero una vez al año. Eso es lo que nos recomienda Emilia Pardo Bazán. Y ella pretendía esa transformación, pero, ojito, quizás, no lo sé, a lo mejor estoy pensando mal, por su condición de marquesa, de título de noble, dice, sí, hay que cambiar España, hay que regeneracionarla, pero no puso énfasis en modernizar las instituciones tradicionales que eran las que sustentaban este Estado de España inferior con respecto a otras naciones. No hablo en ningún momento de transformar la Iglesia, de transformar la monarquía y de transformar la nobleza. Aunque en sus libros, pero de una forma literaria, abogase sí por la República, como hace en La Tribuna. Buscó la regeneración de la sociedad española y un mayor acercamiento a Europa, aproximándose mucho, por lo tanto, a las teorías de la generación del 98. Ya para acabar, recordamos que hasta 3 veces
tuvo la tentativa de entrar en la Real Academia sin conseguirlo, pero logró ser la primera catedrática de la Universidad Española en 1916. Esta fecha habría que escribirla con números de oro. Una mujer catedrática de la Universidad Española, doña Emilia Pardo Bazán. La primera mujer, que esto a lo mejor a nosotros no nos suena tanto, pero en el mundillo intelectual de Madrid sí era muy importante, la primera mujer, socia del Ateneo de Madrid. No habían permitido nunca, desde la fundación del Ateneo, allá con el Duque de Rivas, nunca habían permitido que una mujer fuera socia del Ateneo. Pues con ella sí. Fue la primera socia del Ateneo. Consiguió ser miembro del Consejo de Instrucción Pública del Estado, para cuestiones educativas. Y también, además de ser socia del Ateneo, pues logró ser la presidenta de la sección, porque el Ateneo tendrá varias secciones, pues en la sección de literatura llegó a ser la presidenta. Y los que iban allá a hablar de literatura sabían que su presidenta, de todas las actividades de esa tal, era doña Emilia Pardo Bazán. Y que sin duda una mujer que dejó huella en la vida social, política y sobre todo literaria de la época. Murió, ya hemos dicho, por una gripe mal curada que se le juntó con sus problemas de diabética. Seguramente que de Emilia Pardo Bazán, que tiene también muchísimos seguidores hoy, y yo pienso que todas las mujeres le deberían tener en concreto, y las personas de bien, hombres, deberían tenerla un respeto y una admiración por todo lo que luchó esta mujer por la igualdad. Cierro aquí el vídeo, pero ya sabéis que el vídeo siguiente voy a leer dos fragmentos, uno de la tribuna y otro de la madre naturaleza. A ver si te gusta. Venga, hasta ahora.